Amados hermanos en Cristo, buenas tardes tengan todos ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, a la Iglesia Metodista del Calvario y demás personas que tengan la oportunidad de unirse a esta transmisión. Hoy viernes estamos reunidos para recordar la pasión y muerte del Señor Jesucristo, camino al Calvario y en el Calvario, en la cruz del Calvario. Estamos hoy todos unidos como Iglesia del Señor, porque este es el día más importante, el día en el que se consume todo, en el día en que se cumple, en el día en que el Señor es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hoy nos reunimos, hermano, prepara tu corazón y roguemos juntos al Espíritu Santo de Dios, abra nuestra mente, nuestro corazón y se revele en nuestras vidas para entender, aunque sea un poco, lo que fue su pasión y su entrega por ti y por mí, por amarnos, por amor, para pagar por nuestros pecados y los de toda la humanidad. Así que te invito a que juntos oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti para darte las gracias por la oportunidad de estar reunidos y, Señor, invocar tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy recordamos tu pasión, tu muerte, tu entrega. Gracias, Señor, porque tú llevaste, Señor, en ti los pecados de todo el mundo. Tú llevaste en ti, Señor, la maldad, la enfermedad, nuestra rebelión. Señor, fuiste quebrantado, fuiste molido, Señor, fuiste humillado, Señor. Gracias por entregarte. Gracias, Señor, por derramar tu vida y tu sangre en la cruz por amor a nosotros. Ayúdanos a estar conscientes de este sacrificio. Ayúdanos a no tener en poco, Señor, tu muerte en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre, el respeto y la reverencia debida, Señor, a este acto en la cruz. Alcánzanos por tu misericordia. Amén. Amén. Vamos a tener, hermanos, una lectura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 12, que dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. El Señor, cuando estaba en esa cruz, nos estaba amando. El Señor, cuando estaba en esa cruz, estaba pensando en nosotros, estaba perdonándonos, estaba pagando el castigo que nosotros merecíamos. Así le plació a Dios. Es el precio que se tuvo que pagar por el pecado de la humanidad. Y el Señor lo hizo con amor. Sus discípulos no entendían por qué sucedía. Pero, amado hermano, nosotros esta tarde entendamos el amor y la misericordia de Jesús por ti y por mí. Abre tu corazón, alabemos a Dios juntos, escuchemos el mensaje de estas frases de Jesús camino al Calvario, en la cruz del Calvario, justo antes de morir, mientras agonizaba, mientras sufría, mientras se deshidrataba, mientras quebraron sus huesos, mientras se desangraba gota a gota. El Señor nos amaba. Piensa en Él y dispón tu corazón para el Señor. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Las últimas palabras de una persona pueden ser muy reveladoras. Expresan la mente y corazón. Las últimas 7 palabras de nuestro Señor desde la cruz
son importantes no solo por quien las dijo, sino también por el lugar en donde fueron pronunciadas. Mientras nuestro Señor estaba llevando a cabo su más grande obra en la tierra, muriendo por los pecados del mundo, pronunció algunas de sus más gloriosas palabras. Estas últimas 7 palabras desde la cruz son las ventanas que nos permiten ver la eternidad y el corazón del Salvador y la esencia del Evangelio. Estas palabras son tan familiares que no notamos cuán maravillosas realmente son. Pero si captamos la grandeza de esta primera declaración desde la cruz, seremos capaces de perdonar a otros y experimentar el gozo que trae el verdadero perdón. Jesús dijo: Padre. Mientras Él estaba en la cruz, nuestro Señor se dirigió a Dios en 3 ocasiones. Su primera declaración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cuarta declaración, y a su vez la central de su mensaje desde la cruz, fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su declaración final fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre y el Hijo disfrutaban de una comunión de amor en la que Jesús podía decir: siempre hago lo que le agrada. Pero en medio del terrible sufrimiento, Jesús no discutió la voluntad del Padre ni cuestionó su amor. Considere lo asombroso de esta petición: Padre, perdónalos. Cuando sufrimos, muchos de nosotros intercedemos por nosotros mismos y no por otros. Jesús se olvidó de sí mismo y pensaba en otros. Para Dios, perdonar los pecados de la humanidad era más importante que evitarle el sufrimiento a su propio Hijo. Jesús se entregó voluntariamente a sí mismo para morir en la cruz, pero quería que todos supieran que Él los había perdonado por cómo lo trataron. Dios les bendiga. En este tiempo tan bonito que es un tiempo de reflexionar, me tocó la bendición de hablar de una de las palabras que Jesús dijo antes de morir en esa cruz. Y la encontramos en Lucas capítulo 43, que es la que dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero me gustaría leerles desde el versículo 39, que dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros malhechores, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer punto que yo tengo aquí anotado, que en el estudio que yo hice, es ver o reflexionar el estado corpóreo de Jesús, cómo se encontraba Jesús en ese momento sumamente de sufrimiento, donde nosotros, por ejemplo, vemos a un Jesús que habla la palabra,
muy misericordioso, pero a la vez que se estaban, la parte que estaba como audiencia en ese tiempo de Jesucristo estaba burlándose, estaba riéndose, y mientras Jesús estaba recibiendo todo ese dolor, que me imagino que por esos latigazos tan fuertes, por esos clavos, que no me imagino ni cómo hubieran sido en ese entonces que le clavaron a Jesús, eh, cómo Jesucristo en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento, lo que expone es misericordia. Vemos a dos hombres aquí, un hombre que los dos habían sido por alguna cuestión partes o se habían, como dicen, ganado la pena de muerte. Pero en este caso, estos dos hombres, aquí hay una diferencia muy, muy importante que yo vi cuando yo estaba checando este estudio, que dice que el hombre que estaba al lado de él, uno de los hombres se burlaba y decía que si tú eres aquí lo encontramos en el versículo 19, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el malhechor que estaba al lado de él le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, qué increíble comparación es. Por ejemplo, me imagino que estas personas, aún viendo los milagros, aún si acaso escuchando, a lo mejor escucharon, o a lo mejor lo vieron con sus propios ojos, y aún viendo, uno, o sea, se hacía copartícipe de toda esa audiencia que se estaba burlando, que se estaba riendo de Jesucristo, que si tú eres el Cristo, sálvate. Pero era algo tan maravilloso lo que las profecías mismas antiguas estaban cumpliendo, que tenían que acontecer ese acontecimiento demasiado misericordioso. Entonces vemos que está del otro lado la otra persona que es totalmente, o sea, ve el momento sumamente diferente, y lo ve sumamente diferente porque dice, si nosotros estamos aquí por algo, pero esta persona no hizo nada. O sea, qué increíble, o sea, lo aceptó, y aparte de eso creyó en Jesús. O sea, él ya lo había dicho en su corazón que él era el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que sí, que se acordara de él cuando vengas en tu reino. Entonces es increíble cómo nosotros, por ejemplo, no importa en qué estado vengamos al Señor. Por ejemplo, aquí vemos a dos personas, unas personas que aún viendo, aún conociendo, siguen creyendo, ¿verdad? Que no, el Señor no. Y aquí vemos a un hombre que en su gran arrepentimiento, quizá porque pues meramente merecía esa pena de muerte, era algo merecedor en lo antiguo, pero la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios él podría ser limpio y podrían ser esos pecados quitados y esas cosas, ese delito que ya no era pagable porque pues realmente ya estaba culminando eso en una muerte. Entonces vemos claramente la importancia de este acontecimiento, que Jesucristo le dice que estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros, hermanos, cualquier momento que vengamos al Señor, por ejemplo, yo antes de conocer de Cristo, ¿verdad? O todos los hermanos, cualquier persona, yo puedo salir aquí afuera de mi casa y decir de que si alguien tenemos alguna condenación, pues si hemos mentido, si hemos hecho algo mal de la ley, de la palabra de Dios. Pero luego ahí se culminaba y empezaba el tiempo de gracia, el tiempo donde el Señor en su misericordia te perdonaba. Entonces todos nosotros, hermanos, también hemos venido en un tiempo donde vamos al Señor con nuestro estado realmente de pecado. Pero cuando vamos a Él,
El Señor nos puede limpiar y fue esa sangre preciosa la que en la cruz del Calvario derramó por todos nosotros. Dice la palabra para que para que ya no muramos, sino que para que tengamos la vida eterna, porque Él no ha venido para que tengamos, Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dice la palabra en Filipenses 2, 9 al 11, y quisiera leerlo, esos versículos, porque se me hacen importantes también hacer mención de este acontecimiento tan maravilloso de misericordia del Señor, que aún en los últimos tiempos Él fue misericordioso, que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él todas las rodillas se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, pero hay un versículo que dice en 2 Corintios 5:21, que lo leo, 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que no importara cuál fuera nuestro estado, hermanos, pero nosotros también somos ese hombre que está al lado de Jesús. Imaginemos que está al lado de Jesús y que creyó en él, que vinimos de lo peor, en lo más asqueroso, y el Señor nos hizo limpios en su misericordia a través de esa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, hermanos. Dios les bendiga. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Durante la vida de Jesús, María sufrió a causa de la manera en que él vivía y servía. En la cruz, ella sufrió a causa de la manera en que murió. Él murió en público, crucificado entre dos ladrones, tratado como un criminal. Todo tipo de personas caminaban por allí y lo insultaban a él. Nuestro Señor no fue crucificado en una esquina escondida en una calle alterna, sino fuera de la puerta de la ciudad por donde la multitud entraba y salía. Él murió públicamente en un día en el que miles de visitantes habían llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua, y María permaneció cerca de la cruz, sintiendo la espada atravesar su alma. Pero Jesús la vio y se aseguró que supiera de su amor. Él siempre hace eso. Usted puede estar experimentando algo como lo del Calvario y sufrir a causa de algo trágico que le haya pasado. Recuerde, el Señor Jesucristo siempre se asegura de que sepamos que nos ama cuando nuestros corazones están rotos. Él le dijo a ella: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a Juan: Ahí tienes a tu madre. Al hablarle con estas palabras, Jesús restauró a Juan. Recuerden, en el jardín Juan lo había abandonado y huido junto con los demás discípulos. El pastor había sido herido y las ovejas se habían dispersado. Pero Juan
regresó a la cruz y tomó su lugar con Jesús. Ahora Juan estaba restaurado y perdonado. El Calvario no era el lugar más seguro ni el más tranquilo para permanecer, pero Juan regresó y permaneció cerca de la cruz de Jesús. Se requirió coraje y amor por parte de Juan para regresar, pero el Señor Jesús lo recibió y lo restauró. Fue el mismo Juan el que escribió: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Jesús no solo restauró a Juan, sino que también lo honró. Fue como si Jesús dijera: Juan, tú estás tomando mi lugar, sé un hijo para María y cuídala. ¿Qué significa esto? ¿Qué si nosotros afirmamos ser cristianos? Debemos vivir como Él vivió cuando ejerció su ministerio en este mundo, y debemos representarlo fielmente para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Él es la luz del mundo y nosotros deberíamos ser la luz en el mundo también. Nuestros vecinos puede que no vayan a la iglesia o que no lean la Biblia, pero ellos están observando nuestras vidas y atentos a lo que hacemos y decimos. Representar a Jesús en este mundo es una tremenda responsabilidad, pero por el poder del Espíritu de Dios podemos ser fieles testigos suyos. La cruz es una responsabilidad. Si nosotros permanecemos cerca de la cruz, tenemos la responsabilidad de amar al Señor Jesús y vivir para Él en un mundo que lo ha rechazado. Hermanos, vamos a seguir meditando en las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en esta hora vamos a meditar ahora en la palabra número 4, que está en Mateo 27:46. Mateo 27:46 dice su palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, estas palabras nos pudiesen llamar mucho la atención y preguntarnos: ¿realmente Dios abandonó a su Hijo Jesucristo, verdad? Como que no lo creemos o así, hermanos, pero vemos en los capítulos anteriores, en los evangelios, hermanos, que los discípulos, sus amigos, los amigos de Jesús, lo abandonaron cuando fue arrestado. Judas que lo traicionó, hermanos, y yo quiero que también busquemos en nuestras Biblias Juan, el Evangelio de Juan, 8:29, y vamos a ver algo que Jesús les dice a sus discípulos. Les dice: porque Él me envió, conmigo está, hablando de Dios, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago también lo que le agrada. Entonces, no importaba para Jesús que sus amigos, sus discípulos lo hayan abandonado, porque Él dice que el Padre
estaba, que no lo ha dejado solo, porque dice que yo siempre hago lo que le agrada. Pero en, en Mateo, hermanos, vemos que Jesús, ya estando en sus últimas horas, dice su palabra que oscureció, ¿verdad? Eh, en el 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y es cuando Jesús clama al Padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? Pero, hermanos, estas, como les decía ahorita, pueden parecer difíciles, pero vamos a ver por qué y si realmente lo abandonó, hermanos. Y les quiero compartir que Dios había hecho que todo el peso de nuestro pecado cayera sobre Jesucristo. Jesucristo su Hijo, Jesucristo el justo. Hermanos, nosotros realmente el peso debió de haber caído sobre cada uno, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cayó el pecado sobre él, hermanos? Porque también Dios es un Dios justo que ama la justicia, que Él no puede, hermanos, mirar el pecado. Y por eso dio a su Hijo para que cayera el pecado sobre Él, hermanos, y no estuviéramos nosotros en eso, hermanos. Y no sé si alguna vez ustedes se han sentido abandonados por Dios. Yo creo que tal vez algunos de nosotros hemos pasado por eso en alguna de nuestra vida, ¿verdad? En algún tipo de nuestra vida. Pero antes de hablar más, hermanos, sobre eso, quiero que nosotros podamos entender un poco de cómo es Dios, recordar cómo es Dios, ¿verdad? Y qué es lo que piensa Dios sobre el pecado. Dice que el pecado nos aísla de Dios y de nosotros mismos, hermanos. Nosotros nos sentimos con un vacío interior. El pecado nos separa de Dios. Dios es un Dios santo, como lo decía ahorita, que Él aborrece el pecado. No puede haber pecado, hermanos. Y cuando Adán y Eva, recuerdan en los versículos en Génesis, hermanos, que ellos pecaron y se escondieron de la presencia de Dios, de ese Dios justo, de ese Dios santo. Y hay una persona que hace una referencia, un predicador que dice, es algo así como cuando un ladrón se esconde de la policía, no se va a encontrar con la policía, ¿verdad? O no se quiere encontrar con la policía. Así nosotros, cuando estamos en pecado, no queremos encontrarnos con Dios, hermanos. Porque Dios es un Dios justo, lo vuelvo a repetir, hermanos. Y Dios es un Dios que, a pesar de todo eso, Él nos trajo reconciliación a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Jesús, hermanos, fue el que pagó por nuestros pecados, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener esa vida en abundancia, hermanos, para que nosotros nunca más pudiésemos ser abandonados, hermanos. Él estuvo en esas tinieblas para que nosotros pudiéramos ver la luz, estar en la luz, hermanos. Él experimentó la terrible soledad para que nosotros no tuviéramos, no estuviéramos solos, no fuéramos dejados, hermanos. Y pues yo no sé, no me puedo imaginar, hermanos, cómo se sintió Jesucristo en ese momento que se sintió, porque realmente lo sintió el abandono de Dios, de su Padre. Y vemos también en los evangelios la relación que ellos llevaban, ¿verdad? Que era muy bonita comunión, hermanos, que tenían una excelente comunión. Entonces, no me imagino cómo se sintió él en ese momento, abandonado por su padre. Entonces también él sintió, hermanos, ese dolor, hermanos, que pues tal vez alguno de nosotros
podemos haber sentido, hermanos. Y dice, el grito desde la oscuridad nos dice cuánto tuvo que sufrir Jesucristo para que nosotros pudiéramos vivir en luz, hermanos. Y recordemos, en la Biblia vienen demasiadas promesas de parte de Dios que nos dicen a nosotros que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, hermanos, si nosotros vivimos conforme a su voluntad y, como lo decía ahorita, no en pecado, porque es un Dios santo que le gusta, hermano, que nosotros nos esforcemos por vivir en santidad. Leemos otra vez la palabra, hermanos, que dice, Elí, Elí, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz. Murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero
Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy les voy a compartir la quinta palabra. Tengo sed. Se encuentra en San Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la palabra se cumpliera: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Aquí San Juan nos referencia la sed de Jesús y el vinagre que le ofrecen al cumplimiento de la Escritura. Todo está en función de la voluntad divina. Meditando sobre esta palabra, podemos encontrar una enseñanza que debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. La sed fue uno de los sufrimientos que Jesús presentó durante su agonía en la cruz, como una expresión de dolor. En esta palabra podemos entender la necesidad física de Jesús. Tengo sed. Esta sed fue tan dolorosa como todo lo que padeció desde una noche antes. Su arresto, los juicios que se le hicieron, las burlas, el desprecio, los azotes que lastimaron su cuerpo, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, las espinas que lastimaron su cabeza. La sed es un tormento cruel y desesperante. Jesús expresa esta sed como un tormento. La pérdida de sangre y deshidratación nos muestra su humanidad. Y todo esto lo padeció para el perdón de nuestros pecados, como se describe en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hoy también les quiero compartir otro enfoque de esta palabra, y es el de la obediencia por amor. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jesús cumplió por amor al Padre y a su creación. El castigo de la humanidad merecía, fue hecho el sacrificio perfecto. Obedeció por amor, aún sabiendo lo que sucedería, y lo aceptó.
Recordemos la oración que Jesús hizo al Padre en el Getsemaní, donde le pide al Padre que aparte de él esa copa, pero que no se haga lo que él quiere, sino lo que el Padre quiera. Todo esto tenía que suceder para que la Escritura se cumpliera. Jesús nos enseña a través de sus parábolas esta sed de salvación para todos nosotros. Él era y sigue siendo la fuente de agua viva que puede calmar nuestra sed. Con todo esto, Jesús trajo nuestra salvación y debemos proclamarlo. Hermanos, a través de esta palabra me pregunto, ¿qué tan obedientes somos a Dios? Jesús ya se entregó para salvación de aquel que se arrepiente. Jesús nos invita en sus evangelios a buscar a aquellos que no le conocen, que necesitan una palabra de consuelo, a ser compartidos con los que no tienen nada, tal como Él lo hizo cuando fue enviado a este mundo. También nos invita a expandir su reino. Dios quiere que llevemos una vida cristiana llena de amor, que el mundo se reconcilie con Él y de que rechacemos el pecado. Él nos conoce que somos débiles y nos perdona una y otra vez, pero debemos de hacer el propósito de no caer en pecado. No le demos la espalda como pago a su gran sacrificio. No le demos de beber ese vinagre que le dieron los romanos en aquel doloroso día. Hermanos, oremos para que el amor por agradar a Dios crezca en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. ¿Ya? Hermanos, buenas tardes. Y me corresponde en esta ocasión la sexta palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, de la versión Reina Valera, y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí se registra un grito de victoria, porque Jesús tomó hasta la última gota de la copa de dolor y de humillación que el Padre había puesto en sus manos para que fuera el Salvador que necesitamos. Está cumplida la obra del Hijo de Dios en la tierra como una nueva creación del mundo. Está cumplida la existencia terrenal del Hijo de Dios, hecho hombre, y de su semilla plantada en la tierra va a surgir el hombre nuevo. Se cumple una etapa de la historia en que la humanidad se dejaba arrastrar por sus temores conscientes como fatalidad, sinónimo de su dependencia del espíritu malo o de un espíritu de error. Y ahora comienza una nueva etapa, tiempos de una nueva relación con Dios y la humanidad. El Espíritu va a comunicarse con la iglesia. Juan dice: Jesús entregó el Espíritu, palabra que significa también el don de su Espíritu. En el libro de Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, dice así: mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Versículo 2 dice: su amor consiste en que sin amarlo nosotros a él, él nos amó primero, enviando a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Y en 2 de Timoteo 4:7, Pablo, el siervo fiel, que estaba próximo a ser sacrificado, dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y con esto termino, y gracias por
por su tiempo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la última frase dicha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lucas describe que el Señor Jesucristo clamó a gran voz, que el Señor Jesucristo gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pareciera ser que esta frase es el reverso de la cuarta palabra. Si bien Jesús sintió el abandono del Padre, en esta expresión nos damos cuenta que Jesús sabía que el Padre siempre estaría con él. El Señor Jesucristo usa la expresión más excelente de aquel que lo deja todo en manos de Dios. El Señor Jesucristo estaba tranquilo. El Señor Jesucristo, después de haber sufrido todo el tormento, después de haber sufrido todo el proceso de su pasión, estaba consciente, estaba seguro de la comunión que tenía con su Padre. Él sabía, él estaba seguro, él estaba confiado en la promesa de su Padre. Él sabía que aquí no terminaba todo, que había una promesa. Esta relación, aún en esta última frase del Padre con el Hijo, está manifiesta. Esta unión, esta comunión tan íntima al decirle: Padre, te encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente. El Señor Jesucristo entregó su vida en un sacrificio perfecto y único. El Señor Jesucristo ya había expresado que nadie le quitaba su vida, sino que Él mismo la ponía, que Él mismo tenía poder para darla, para ponerla y para volverla a tomar, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. El Señor Jesucristo ya había perdonado. El Señor Jesucristo ya había encomendado su madre, ya había encargado su madre a su amigo. El Señor Jesucristo ya había cumplido con cada uno de los pasos de su misión. Y en esta expresión, amada iglesia, hermano que me escuchas, en esta expresión, el Señor sabía que su Padre lo resucitaría, que su Padre estaría con él aún después de la muerte. El Señor Jesucristo dijo esto y expiró. Manifestó su entrega, manifestó su confianza, manifestó la seguridad que él tenía en la palabra de su Padre. El Señor Jesucristo muere voluntariamente. El Señor Jesucristo aquí en la cruz
entregó su vida por amor. El Señor Jesucristo murió confiado. El Señor Jesucristo estaba tranquilo porque tenía la promesa del Padre. Tenía la promesa que Él, al ser obediente, al cumplir con su misión en la tierra, su Padre le recompensaría. ¿Y qué decir recompensaría? Cumpliría su promesa de levantarlo de la muerte victorioso, para glorificarlo, para exaltarlo, para darle un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros también tenemos esta promesa del Padre, que en Jesús, si morimos en Jesús, resucitaremos en el día postrero. La muerte sabía que ella no tenía poder sobre Jesús, porque Él ya había resucitado muertos. Él había resucitado a esta niña, Él había resucitado a su amigo. La muerte no podía retenerlo, no tenía autoridad sobre él. Jesús tuvo que darle ese permiso para que tomara su vida. Le dio esa autoridad voluntariamente, por amor. Y ahora, por eso los que morimos o los que mueren en Cristo, mueren felices, tranquilos, porque el Señor cumplirá su promesa. Así como Jesús, aún antes de morir, en el instante casi de morir, confió en el Señor, confió en la promesa de su Padre. Nosotros tenemos esa seguridad. Tenemos la seguridad que resucitaremos con Él. Tenemos que estar confiados, que tenemos que estar seguros de la promesa del Señor. Jesucristo hasta el final confió. Nosotros tenemos que confiar cada día en nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por cumplir con este propósito. Gracias por entregarte. Gracias por darte. Gracias por derramar tu sangre, Señor. En este momento, Señor, tú ya habías agotado tu sangre. Ya habías derramado, Señor, gota a gota tu sangre por amor. Ya habías, Señor, estado padeciendo. Habías sufrido, Señor. Ya no quedaba más aliento de vida en ti. Y al final, Señor, al final, seguimos viendo la manifestación, la unidad entre el Padre y tú. Aunque el Padre te había abandonado, no lo hizo totalmente. Seguía contigo y tú lo sabías y tenías esa seguridad. Por eso encomendaste tu vida, tu espíritu a Él. Que así nosotros encomendemos nuestro caminar, nuestra vida. Y tenemos la seguridad que después de la muerte viviremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
tu olor, y mi mente y su poder se consagren a tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad.